Yeah. Sí, All right. It's recording. bueno, ya está grabando. So all of you who Así are que joining todos us ustedes que se nos live están stream, uniendo en la thank transmisión you en for vivo, doing so. gracias por We're having hacerlo. problems again Hemos tenido with our problemas otra vez system, con nuestro sistema and this lesson is y esta something lección es algo you don't want to miss. que no se quieren perder. Praise God. So it's Así good that we que can do qué it. bueno que lo pudimos hacer. It's more than one way to skin a cat. Más fácil que pelar un gato. If you want to skin a cat. Si es que quieren pelar un gato, So ¿va? Reba's like, La "Excuse hermana me? Riva dice, perdóneme, You're not going to skin my cat." no voy a pelar a mi Thank you, gato. Jesus. Gracias, So, Jesús. I was saying Así que estaba diciendo that while I'm talking, run over with que me to mientras hablo, Matthew chapter 11. vaya Let's just conmigo get a straight Mateo into this. capítulo 9, vayamos Matthew, the directo a 11th esto. chapter. Mateo capítulo 11. Praise God. Thank Gloria a you, Dios, Jesus. gracias Jesús. He's worthy, he's worthy, he's worthy. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Gracias Jesús. All right. Now you'll Bueno, remember ahora todos recuerdan the day that the disciples el día asked que Jesus, "Teach us how to pray." los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les This dijo, is how you pray. así es como oras. Now, Father, Padre nuestro, in heaven, que estás en los cielos, acknowledge his position. reconociendo su posición, Hallowed be thy name. santificado sea tu nombre, tenle honra, adoración, alabanza. Thy kingdom come. Venga tu reino, Thy will be done. tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Next week I'm going to talk more about Y that. la siguiente semana vamos a hablar un poquito más de eso, el reino y la voluntad, el rey y el Señor. Gracias Jesús. The life and ministry La vida y of ministerio de Jesus, Jesús, the 3.5 years, los 3 años y medio que Él ministró entre los hombres, all about fue todo acerca del reino. He was always talking about Siempre the estaba kingdom. hablando acerca del reino. Over 3,000 times Más in the de Word of God, 300 king and veces en la palabra de Dios se menciona rey y reino. Diría que es una cosa central. Cuando algo está registrado tan seguido, entonces obviamente es una cosa central, una cosa principal en la palabra de Dios es la palabra misma, el Cristo, la palabra viviente de Dios. Pero el tema de temas era el reino de Dios. Y antes de que Jesús venga o viniera, había un hombre llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el último y final profeta de la era del Antiguo Testamento. Ya no hubo profetas después de él porque el mundo entró en una nueva etapa o en el periodo del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento. Así que Juan fue el último profeta. Y cuando él vino, su mensaje fue el reino. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está a la mano. Así que aquí en Mateo, capítulo 11, esto es lo que leemos. En el versículo 12 y 13. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Hasta Juan, desde los días de Juan, cuando Juan empezó su ministerio, empezó una guerra. Una batalla comenzó.
Desde Juan, desde los días de Juan, desde que las palabras del Evangelio del reino de Dios fueron proclamadas, el reino ha sufrido o sufre fuerza o violencia. Y esta palabra violencia significa forzar algo, ser atestado, forzar, presionar, tener violencia en contra de. En Lucas capítulo 16, versículo 16 dice: el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Es la misma palabra que el tomar por fuerza violentamente. Gracias, Señor. No hay reino, no hay experiencia del reino, no hay ganancia del reino, no hay que venga el reino y voluntad sea hecha sin presionar, sin esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo. Desde Juan, el reino ha sufrido violencia. Bueno, podrán imaginarse, si fue de esta manera en los días de Juan, ¿cómo cree que será ahora? Cuando nos estamos acercando tanto para ver venir el reino. Si fue violento en ese entonces, seguramente es violento ahora. Pero los valientes lo arrebatan por fuerza. El reino es predicado y cada hombre se esfuerza en él. Venir al reino de Dios no es pasivo. Tienes que esforzarte para entrar. Hay una guerra a la que hay que entrar. Hay una batalla a la que hay que entrar. Hay un poder demoníaco violento que se opone a ello. Desearía que alguien gritara. Son solo los valientes los que van a experimentar el nacimiento del reino de Dios. ¿Cuál es el problema con el pueblo de Dios el día de hoy? Hemos perdido la lucha en nuestra fe. Oh, sí tenemos fe, supuestamente. Pero la violencia, ¿dónde está ese Espíritu Santo determinado? Esa violencia del fuego del Espíritu Santo con determinación, que se pone de pie y dice: hasta aquí y no más. Aquí y no más. Alguien alabe a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias.
you, Lord. Gracias, Señor. 1 Corinthians, A Primera de Corintios, go to 1 Corinthians, vayamos a Primera de Corintios, and let's go to chapter 4. al capítulo 4. Blessed be the name of the Lord. Bendito el nombre del Señor. You're going to take something by force. Tienes que tomar algo por fuerza. Escúcheme hoy. If you're going to take something by force, Si vas a tomar algo por fuerza, you need power. necesitas poder. You're not going to take No anything puedes tomar by nada force por la without fuerza the power sin el behind poder that force. detrás de esa fuerza. If you're going to take something Si vas a tomar by algo force, por fuerza, you need authority. necesitas If autoridad. you're going to take something Si vas by a tomar force, algo por you need fuerza, an anointing. necesitas una If you're unción. going to take something Si vas a by tomar force, algo por fuerza, you need necesitas Spirit of God el Espíritu de Dios moving, operating, moviéndose, operando en tu vida. Now you may say to me, Ahora podrás decirme, Brother Hanson, hermano Hansen, I got the Holy Ghost. tengo el Espíritu Santo, I speak in tongues. hablo en lenguas, And yet, y sin you're embargo, miserable, eres miserable, you're overcome, vencido, you walk in despair, caminas en you desesperación, face depression, enfrentas you depresión, walk in defeat, caminas en derrota, you feel sientes la the neblina battle. de la batalla. Oh yeah, but I got the Holy Oh, Ghost. sí, pero tengo el Espíritu Santo. You can speak in tongues from Puedes here hablar en until lenguas Jesus de comes aquí hasta que venga and Jesús never get the victory. y nunca obtener la It's victoria. one thing to Una be cosa es baptized ser bautizado con el Espíritu It's Santo another thing to y be otra filled. cosa es ser lleno. And the problem with so Y el many problema God's con sweet, sincere, algunos de los dear people today, de la querida they got gente the Holy sincera Ghost, y but dulce they're not cristiana filled. del día de hoy es que tienen el Espíritu Santo, pero no son llenos del Espíritu Santo. And this was the rebuke Y esta es una that God gave reprensión me the other night. que Dios me dio la otra When I was noche, laying there, cuando estaba and ahí he was talking acostado to me, y Él me answering estaba my hablando, question. contestando mi pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué tanta pesadez? ¿Por qué la neblina? Y el Señor me habló y me dijo, ¿por qué no están utilizando, no están usando el poder y la autoridad de mi espíritu que ya les he dado? Alguien necesita ayudarme. Quiero decir, veces en la que vas con tu hermano, tu hermana, los ves en el espejo y les dices o te dices a ti mismo, "Oh, la batalla es muy pesada. The despair is so great. La desesperación es tan grande." And yet, Y the sin Word of God embargo, tells us to be la filled. palabra de Dios nos dice, sed llenos Speaking to con el yourself in Espíritu, songs, hablándote a ti mismo en salmos, himnos y canciones espirituales. glory be to God. Gloria a Dios. In Acts, En Hechos, in Acts 13, no vamos ahí, pero en Hechos 13, versículo talks 9, about the time when habla de la vez Saul, also known as Paul, it says, cuando Saulo, conocido como Pablo, with the dice, Holy Ghost, sed llenos con el he was Espíritu rebuking the Santo, sorcerer. cuando estaba reprendiendo al hechicero. Pablo tenía el Espíritu Santo, But on that moment, pero en ese momento he got filled. On that moment, that tenía la filling llenura. Ese of the momento, Holy Ghost esa gave him llenura an del Espíritu authority. Santo le dio una It gave him autoridad, a spiritual le dio dominion. un dominio It gave him espiritual, a le dio power
un poder que necesitaba para vencer ese espíritu de hechicería. Y eso es lo que necesitamos en esta iglesia. Necesitamos ser llenos. Necesitamos ser llenos hasta derramar con el poder del fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en tu vida diaria, hermano, bájale ahí un poquito al volumen principal porque estoy percibiendo un poquito de feedback. ¿Está mejor? Ok, parece que está mejor. Gracias. Bendito el nombre de Jesús, porque en su y mi vida diaria, Dios, escúcheme, Dios espera que usted y yo utilicemos el poder y la autoridad del Espíritu de Dios. Pero no funciona a menos que estés lleno. No ocurre a menos que estés sobreabundando. Hay iglesias el día de hoy llenas de gente, tienen el Espíritu Santo, pero no están venciendo. Tienen el Espíritu Santo, tal vez van a las reuniones de oración y tienen dolores de parto, pero no están venciendo. ¿Por qué? Porque no viven una vida que esté llena. Por lo tanto, sobreabunde con poder y dominio y autoridad sobre cualquier pensamiento, sentimiento, ataque, deseo, cualquier cosa que venga a oprimirte y a ponerte en la tumba. Estoy hablando del reino de Dios, el reino que sufre violencia y que los violentos, aquellos que son llenos con fuego, aleluya, gloria a Dios. Vamos, grite con su hermano. Gracias, Señor. Aquellos, los que tienen un celo por reclamar violento, ardiendo en su ser, fuego, un aliento, la ruaj de Dios que está sobreabundando en su vida. Oh, ¿cuántas veces me he levantado el lunes en la mañana? Estoy tan cansado. No solo cansado, pero cansado de todo. Oh, y cada vez que hablas esas palabras, no hay nada de malo con estar cansado, todos nos cansamos, pero cuando empiezas a unirte a tu cansancio, y eso se vuelve tu Dios al que te inclinas y al que sirves. Sirves a ese dolor y sirves a esa pena y sirves a ese pensamiento y sirves a ese pensamiento. Entonces te vuelves vencido con la cosa de la que te estás alimentando y la que estás confesando.
cuando el Señor me habló esa noche, yo me levanté de la cama y empecé a caminar por mi casa y empecé a proclamar la victoria sobre mi esposa, mi casa, mi iglesia. Gloria a Dios. Y no me he sentido igual desde entonces. Solo pregúntele a mi esposa. Finalmente escuché mi problema. Mi problema era, y lo cito, no es que esto sea algo nuevo, todo esto es verdad. Pero qué fácil es deslizarse y alejarse de las cosas que te hacen libre. Bendito el nombre de Jesús. Así que estoy en 1 Corintios. Estoy en el capítulo 4. Déjenme ver. Y estoy en el verso. A ver, déjenme simplemente explicarles un poquito este capítulo. Pablo estableció la iglesia de los Corintios. Él fue el fundador. Él vigiló esa iglesia probablemente más que ninguna otra. Por eso es la más larga de sus epístolas, los 2 de Corintios. Pero también eran una iglesia carnal. La iglesia de Pablo, el más grande apóstol de todos los apóstoles, y la iglesia que fundó era la iglesia más carnal. Eran cristianos inflados, caminaban en arrogancia, presentaban una visión falsa de la vida cristiana, caminaban en orgullo porque pensaban que tenían el evangelio del reino, porque ellos hablaban el evangelio del reino. Pero puedes hablarlo todo lo que quieras, pero eso no es lo que es la realidad del reino. No está en lo que dices, está en lo que haces, está en quién eres. Así que Pablo le escribió a la reunión inflada de la iglesia de Corintios, y esto es lo que dice. 1 Corintios 4, versículo 18. Mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese yo de ir a vosotros. No viene Pablo, ni siquiera necesitamos a Pablo, estamos bien como estamos, tenemos la verdad, tenemos el conocimiento, así que aquí están con sus cabezotas. Pero dice, pero iré presto a vosotros si el Señor quisiere, y entenderé no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud o el poder, dice en inglés. En otras palabras, voy a darme cuenta, no los trabajos externos de sus obras. No voy a escuchar las palabras que salgan de su boca. Voy a buscar el poder de Dios en su vida. Porque continúa y dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder o en virtud.
Así se manifiesta el reino de Dios en tu vida, no por lo que dices, sino por el poder de Dios que está trabajando en ti. Y es demostrado a través de tu vida. Así que Pablo dijo, voy a ir y no voy a buscar a los hinchados o envanecidos que creen que saben, creen que lo tienen, creen que están muy llenos de Él, pero no voy a buscar sus palabras. Voy a buscar a aquellos que tengan el poder, porque ellos son los que tienen la chispa, la llenura de la autoridad del reino de Dios, obrando en y a través de sus vidas. ¿Tiene sentido para todos eso? Quiero que vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 37. Me pregunto si hiciera una encuesta el día de hoy, solo aquí, en el santuario. Si tomara una encuesta entre nosotros y en la encuesta hubiera una escala del 1 al 10, 1 siendo lo menos y 10 siendo el máximo. Y debajo de la escala, yo digo, ponga una línea en esta escala del nivel de autoridad espiritual que usted ejercita en su vida. ¿Dónde estaría la línea? ¿Cuánta autoridad espiritual usamos en nuestra vida diaria? Ahora, no estoy hablando de algún tipo de espeluznante o cuento o evangelio de reclama y clama. Estamos como declaro y voy a tener esto, voy a tener aquello. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del Espíritu de Dios sobrefluyendo en su vida. Cuando la autoridad de Dios sale de tu boca a tu propio mundo, a aquellos que te rodean, hacia las tentaciones de tu vida, a los sufrimientos de tu vida, a la oposición de tu vida. Todas las cosas que vienen como un martillo sobre un clavo para derribarte. Y desafortunadamente, la mayor parte de las veces, con éxito. Así que atravesamos por periodos en nuestra vida en donde no tenemos fuego, en periodos en donde estamos prácticamente muertos. Muertos a nuestros deseos, muertos a nuestro compromiso, muertos en nuestra hambre, hasta que la gran misericordia de Dios torna la rueda y te agarra de regreso en la vuelta una vez más, no por algo que tú hayas hecho, sino por su misericordia que continúa atrayéndote hacia Él. Y mientras tanto, te mantienes viviendo y yo me mantengo viviendo en los desechos. Continuamos sucumbiendo a los dolores extenuantes de la vida. Cuando hablo de eso, no estoy hablando solamente físicamente, pero mentalmente.
Hola, Am I talking to the right church ¿le today? estoy hablando a la iglesia correcta hoy? Hallelujah. Blessed be the Lord. Bendito sea el Señor. We succumb Sucumbimos every day of our life cada to día de nuestra feelings, vida thoughts, a los temores, ideas, pensamientos, ideas, oppositions, oposiciones, attacks, ataques, words from family, obras de la words of friends, familia, words of enemies, obras de los amigos, de We los enemigos. succumb Cuando sucumbes to these emotions. a estas They emociones, become se the vuelven dominating factor in your life. They el factor become dominante en tu the vida, se God that vuelven you serve. el Dios al que And sirves. down you go Y ahí vas para abajo, a grave a una tumba of spiritual death. de muerte espiritual. Now, Ahora, here begins my message. aquí empieza mi mensaje. That was just a warm-up. Era solo el calentamiento eso. I am in Ezekiel, Estoy en great Ezequiel, famous chapter of the dry bones. el famoso gran capítulo de los huesos And I got secos. something to show you about these dry Pero bones. tengo algo que mostrarles acerca de estos huesos secos. I'm going to begin Voy a empezar in verse 1, en el versículo 1, chapter 37 of Ezekiel, Ezequiel capítulo 37, verse 1. verso The 1. hand Y la of the mano Lord de Jehová was upon me, fue sobre mí and he carried me out in y the spirit, sacóme en espíritu de Jehová and he set me down y púsome in the en midst of the medio valley, de un which campo was full que estaba lleno of bones. de huesos. And he caused me E hízome pasar cerca round de about. In ellos. other words, I walked around En the otras whole palabras, caminé alrededor de I todo encompassed, este I campo. encircled the whole valley. Lo rodeé, I saw all these circulé todo el thousands valle. of bones. Vi estos miles de huesos. And behold, they were Y he aquí very que eran muchos, muy in the open muchos valley. sobre And la lo, haz del campo. they were Y por cierto, very dry. secos en These gran weren't just dry manera. bones. Estos eran They were very dry bones. no solo huesos secos, These eran dry bones huesos were realmente dead. secos. Estos huesos secos estaban muertos. And this word dry Y esta means, palabra are secos you ready? significa, ¿están listos? Everybody ready? ¿Todo el mundo está listo? Confused. Confundidos. It means confused. Significa The word confundidos. dry means confused. La palabra secos significa confundidos. Estos huesos secos estaban It confundidos. means Significa confounded, confundidos, perplexed, perplejos, discomfited. descompuestos. It means Significa ashamed. avergonzados. It means Significa disappointed. decepcionados. It means to fail. Significa fallar. And it means to be Y withered. significa estar marchito. Do any of these meanings Si cualquiera de estos strike a significados chord in your life pulsa today? alguna cuerda Somebody be a en sus witness. vidas, hoy alguien de testimonio. This valley of dry Este bones valle de huesos was secos a living era testament un testimonio to o testamento an viviente army that de once was, un ejército que alguna vez but fue, had become defeated. pero que fue vencido. This valley was a testimony Este valle era un testimonio of hundreds, maybe de thousands, cientos, tal vez miles de who gente once stood que in alguna the vez
se pararon en la They once faced their enemy, reyerta, enfrentaron a su enemigo, but they became defeated. pero fueron vencidos. And now Y ahora they were confused, estaban confundidos, disappointed, decepcionados, perplexed, perplejos, disillusioned. desilusionados. This was the condition of the Esta bones. era la condición de los huesos. Disappointed. Decepcionados, They failed. They had que withered. fallaron, marchitos, estaban Ashamed. They avergonzados, walked in shame caminaban en vergüenza for who they were. por lo que God fueron had purposed them to be. y lo que era el propósito de Dios para ellos. But now I want you to drop down Ahora quiero que bajemos to verse 11. al versículo 11. Same chapter. Mismo capítulo. Boy, you talk about Si hablamos de the spirit of defeat el espíritu de derrota lingering over this valley. permaneciendo ahí sobre este valle. I'm going to stop here just a minute because Me voy a detener this aquí part of solo un this minuto lesson porque needs to esta sink parte de esta into lección your mind. se va a profundizar ahí en Because su I want mente, you to see where you porque are quiero que vean dónde están and where I am and y where dónde we yo are. estoy, dónde estamos. An army that once stood Un ejército que una vez in the fray, se paró en el but now is fragor, feeling the bones, pero ahora está llenando los the huesos, shame, la the vergüenza, disappointment. Well, la I thought it was decepción. gonna be Bueno, like this. yo no pensé que fuera a I ser thought así. I was going to do this. Pensé que iba a ser I esto. thought that would happen. Pensé que I eso thought iba a it didn't ocurrir, happen. pero I no thought this ocurrió. would happen. Pensé It que didn't esto happen. ocurrió, pero Defeat. no ocurrió. Derrota, Disappointment. decepción. Praise God. Gloria a I Dios. felt like Pensé que whatever it was, but I feel lo like que sea now que I haya failure. sido, pero me siento como I un feel withered, fracasado. like I haven't accomplished. I'm laying Siento down como si here no in hubiera a completado pile nada. of Estoy tirado dead aquí bones, and en esta hovering pila de over me huesos is secos y this spirit sobre of mí está este espíritu de muerte. And this is what has been Y esto es lo living que ha estado ahí over this church sobre esta now for some iglesia. months. Ahora por algunos meses, muerte. But I, under the authority Pero of my God, yo bajo la autoridad de calling mi out Dios those people estoy who are llamando ready and a willing esta to gente rise. que está lista y dispuesta a levantarse. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Verse 11. Versículo 11. Then he said unto me, Dijéronme luego, Son of man, Hijo del hombre, these bones todos estos are the huesos whole house of Israel. son la casa de Now, that would Israel. be you. Ahora, ese sería usted. Are you of the house of Israel? ¿Es usted la casa de Are Israel? you a spiritual Israelite? ¿Es usted un israelita Are you espiritual? not? ¿Eso no es? Three people are, the rest of Tres you, who are you? gentes y los demás son o no Are son. you or are you not? ¿Son o no son? I still don't hear it. Todavía no los escucho. If you are, get excited about it. Si lo es, entonces emociónese acerca de ello. These bones, they're the whole house of Todos Israel. estos huesos son la casa de Israel. He aquí, They say, ellos dicen, bones. nuestros huesos se secaron And our hope is lost. y pereció nuestra esperanza.
We are cut y off somos del todo from our parts. talados. In other words, En otras my hand palabras, is not even mi mano connected to ni my siquiera arm está anymore. conectada a My mi head brazo is no ya. longer Mi cabeza ya no connected to está my conectada a spine. mi espina. My foot is Mis no longer pies connected to my ya no están ankle bone. conectados a mis tobillos. Everything is disconnected. Todo está Nothing desconectado. makes sense anymore. Nada tiene What sentido. happened? ¿Qué ocurrió? And God said, "This is what Y Dios my dijo, people, Israel, así, are saying." esto es lo que está diciendo mi pueblo, Israel. Oh, nuestros huesos están tan secos. I'm confused. Estoy confundido. I'm perplexed. Estoy perplejo. I'm disappointed. Estoy decepcionado, I'm ashamed. avergonzado. Whatever other dark demonic power and emotion has grabbed a Cualquier hold of otra your mind. emoción de poder demoníaco de las tinieblas esté agarrando su mente o This is pasando what por su Israel mente. said. Esto es lo que dijo Israel. Going on. Continúo. Therefore, Por tanto, prophesy. profetiza, Speak the inspired habla word la palabra of God, inspirada de and Dios say unto them, y Thus diles, saith the Lord así ha God. dicho el Señor Behold, Jehová. O He aquí, my people, I will yo open your graves abro vuestros sepulcros, pueblo mío, and cause you y os to haré come up subir out of your graves. de vuestras sepulturas. Oh, somebody shout with Brother Philip. Alguien grite con nuestro hermano Philip. Bless the Lord. Bendito Señor. I will open your graves and cause you to come out of Abro your vuestros graves sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra of Israel. de Israel. I will bring you to your inheritance. Los traeré a vuestra herencia. Jesus. Thank you, Lord. And ye shall know Y sabréis I am the Lord que yo soy Jehová when I have opened your graves, cuando abriere vuestros O my sepulcros, people, pueblo mío, and brought you up y os out of sacaré your graves. de vuestras That's not the end sepulturas. of the story. Pero eso no es el fin de la historia. He didn't just bring them out. No solamente los sacó, He didn't just lift them up. no solo los levantó, He didn't just stand them up. no solamente los puso de He pie, didn't just open the grave no and say, solamente "Come abrió on." las tumbas y les dijo He didn't just salgan, give them a promise. no solo les dio una promesa, He went on and said, continúa "And y I shall dice, put y my pondré spirit mi espíritu in you." en vosotros. And you shall live, Y viviréis, and I will place you in y your os own land. haré reposar sobre Then vuestra shall you know tierra, that I, y sabréis the que Lord, yo, have spoken it Jehová, hablé and performed it, y lo saith hice, the Lord. dice Jehová. Now, Ahora, this word, esta palabra spirit, espíritu, I will put my spirit pondré in you. mi espíritu It's en the Hebrew word vosotros. ruach. You all Es know la that palabra word? hebrea ruach. Todos Ruach. conocen esa palabra. Ruach Means breath. significa aliento. I will put my breath. Pondré mi aliento en ustedes. Now,
Ahora, Word has a la palabra de Dios powerful tiene study un estudio poderoso, and thread enmarcado power acerca and de the use el poder y el of the uso Ruach de la Ruach breath of God. o el aliento Ruach de Dios. Just to give you an Solo para darles example of un what ejemplo God wants to fill you with. de con lo que Dios los va a llenar. In Genesis chapter 1 En Génesis capítulo 1, and verse 2, you versículo can 2, write it down, no vamos a ir ahí, pueden escribirlo, dice was without que la form tierra estaba sin and forma void. y vacía. Darkness was on the face of the La deep. oscuridad Man, estaba that sobre la description faz right del there abismo. sounds like me. Hombre, esa descripción ahí suena como a mí, Without form. sin forma. Like, I don't know. Como que, no sé, I'm no sé. exaggerating a little bit. I'm Estoy trying to get a exagerando un point poco, across. pero quiero establecer un punto aquí. Darkness on the face La of the deep. oscuridad sobre la faz del abismo, pero And the entonces dice que el of Espíritu the Lord del Señor se movía over the waters. sobre las aguas God started to bring forth y Dios life out of the empezó a chaos. traer vida del caos, empezó a traer vida del vacío, empezó a traer vida del vacío, empezó a traer vida de la oscuridad y empezó a traer vida del abismo porque su espíritu se movía. Necesitamos una llenura sobreabundante del Espíritu de Dios en nuestras vidas. En Génesis 8, versículo 1, habla de cuando Noé estaba en el arca y las aguas de juicio cubrieron la tierra. Y parecía y se veía como que nunca iban a encontrar un lugar donde poner su pie otra vez. Pareciera que vamos a andar rodando por aquí en este bote, pero el espíritu, la ruaj del Señor, empezó a soplar sobre las aguas hasta que secó las aguas para dejar algo sólido sobre la tierra bajo sus pies de la cual pudiera venir la vida. En Éxodo capítulo 14, versículo 21, la nación de Israel sería llevada por Moisés fuera de Egipto y llegaron al Mar Rojo. Dios los puso en una senda que era imposible. No parecía que fueran a hacerla y todavía no habían empezado la jornada y ya parecía que estaban derrotados. Pero cuando Moisés levantó la vara, la Biblia dice que el aliento de Dios, la Ruach, el Espíritu de Dios, sopló sobre el Mar Rojo toda la noche. Y vemos las películas de los 10 mandamientos y a Moisés que levanta la vara y el mar se abre. No es así como ocurrió. Levantó la vara y el espíritu empezó a soplar, pero le tomó toda la noche. Le tomó toda la noche que el Espíritu de Dios soplara, ese ruach soplara sobre las aguas, y mientras soplaba fue hecho un camino, y no solo un camino, pero fue secado. Imagínense el lodo en el suelo del mar, pero
Dios lo secó y quedó como concreto para que pudieran pasar sobre tierra seca. In 1 Samuel 16, En 1 Samuel 16, verso 13. oh, thank you, Jesus. Oh, gracias, Jesús. And Samuel came to Cuando anoint Samuel viene a ungir the boy, David, al muchacho David to be king. para ser rey, That was his first anointing. esa fue su primera unción. And when Samuel poured the oil on Cuando David, Samuel derrama el aceite sobre David, la palabra de Dios dice que el espíritu, the ruach la ruaj de Dios, came upon him. vino sobre él. It was that spirit Fue ese espíritu that drove him. el que lo That spirit that llevó, anointed him. el espíritu que lo ungió, que hizo todo lo que hizo y logró todo lo que logró. Santo, les estoy dando ejemplos en la palabra de Dios con lo que Dios quiere llenarlos. No necesitan vivir en un estado de hueso seco. No es el propósito de Dios para ti que vivas bajo el espíritu de la desesperación, muerte, decepción, vergüenza, confusión y perplejidad. No es la voluntad de Dios que vivas tu vida derribado en una tumba de muerte. Es la voluntad de Dios llamarte afuera, pararte y llenarte. Con su espíritu. Para el día, el tiempo y la temporada en la que estamos, en este momento presente. En Nehemías capítulo 9, versículo 13 leemos acerca de Nehemías hablando de las bocas de los profetas en las que Dios dijo que iba a poner su espíritu en sus bocas para que pudieran hablar la palabra ungida de Dios. Así que con este espíritu que Dios dice que quiere poner en nosotros, con las tumbas abiertas, y eres lleno hasta sobreabundar. Pero este espíritu, y se abre tu tumba, las inundaciones son secadas y un camino es hecho donde no hay camino. Con este espíritu y tu tumba abierta, alguien por favor grite al Señor. Eres ungido con autoridad del reino, como fue David. Con estas tumbas abiertas y Dios llenándote con este espíritu, bendito sea su maravilloso nombre. Tus bocas son llenas con unción de la palabra de Dios. En Zacarías capítulo 4, no necesitamos ir ahí, solo anótenlo si desean. Dios dijo, le dijo a Zorobabel a través de Zacarías, no por fuerza ni poder, pero por mi espíritu, Ruach, dice el Señor. Este monte será removido. Y esa fuerza y poder no es la fuerza y poder de Dios, es la fuerza y poder de la carne. No es por esa fuerza ni por ese poder, pero es por mi espíritu, dice el Señor, que ese monte es removido. Cantamos la misma canción cuando era muchacho en la iglesia de mi padre.
I guarantee you, Les Brother Craig remembers garantizo, this song hermano from New Zealand. Gray, que vamos a traer esta canción de Nueva Zelanda. Almost. Está casi It's real hecha. simple. Not by might, Es muy simple. nor by power, Dice, no es por but poder, by por my fuerza ni spirit, por poder, saith the Lord. You'll sino know. por mi espíritu, Not dice by el Señor. might, nor No by por fuerza power, ni but poder, by my spirit, sino saith por the mi Lord. espíritu, dice el Señor. This mountain Este shall be monte removed. se moverá. Este monte se moverá. This mountain Este monte shall be removed se moverá. by my spirit, Por mi says espíritu, the Lord. dice el Señor. Hallelujah. That is so true. Eso es absolutamente verdad. What I'm doing, Lo que estoy haciendo, what I'm continuing to do, lo que continúo haciendo, is I'm taking charge es que estoy tomando autoridad over the spirit of death sobre este espíritu de muerte that has grabbed the people in this church que se está apoderando de la gente de esta iglesia por la autoridad y el poder of the Spirit of God. del Espíritu de Dios. I Yo declare the Spirit in Jesus' name. reprendo a ese espíritu en el nombre de Jesucristo. Alguien bendiga al Señor. You don't need No necesitas particular formula una fórmula en to particular overcome this death. para vencer esta Just muerte. gotta get up out of the Solo grave tienes que levantarte de la tumba and be filled with the Spirit y ser lleno con el Espíritu and use the power y usar el poder y la autoridad of that Spirit of God. del Espíritu de Dios. Hallelujah. Aleluya. Praise the name of Jesus. Bendito el nombre de So I'm Jesús. speaking this Así que estoy hablando esto over sobre todos ustedes you every day. cada día And I will continue to y speak voy a it continuar every day hablándolo cada día until the graves hasta que are las open tumbas sean abiertas and until we are y filled hasta que with the sean Spirit. llenos con el Espíritu. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Hallelujah. Stop living in defeat. Dejen de vivir en derrota. Salgamos de nuestras tumbas. Grite con su hermana Beth. Rise out of your grave Levántate de tu and be tumba set free y sé libre in Jesus' name. en el nombre de Come on, Jesús. let's all stand. Vamos, pongámonos de pie. Let's believe God here today. Creámosle a Dios el día de hoy para hacer que va a hacer lo que dijo que haría. Sha-ra-ra-ba-sa-r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 a.